Contaminación. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. El corazón produce los peores venenos. Todo lo que existe de peor en este mundo tiene origen en el corazón humano. Quien se preocupa por las prácticas religiosas y considera más importante no hacer esto o aquello, pero insiste en dejar al corazón libre para dirigir su vida, no sabe en la trampa que está cayendo. Quien intenta afirmarse en la fe, solo cuidándose de mantener una apariencia cristiana, tarde o temprano va a caer. La matriz de todo aquello que contamina al hombre es el corazón. El corazón es el centro de las emociones, de los sentimientos. Es inconstante, rebelde, corrupto. Si usted no logra dominar sus emociones, ellas dominarán su vida. Y si ellas dominan su vida, usted estará perdido. Al contrario de lo que el mundo predica, seguir al corazón es la peor tontería que alguien puede hacer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos capítulo 119, versículo 9. Eso no vale solo para los jóvenes. Observar su camino según la palabra de Dios es la manera más segura de mantenerse puro y, consecuentemente, salvo. Tenga usted la edad que tenga. Si quiere contaminarse con lo peor de este mundo, siga a su corazón. Si quiere conservar puro su camino, practique la palabra de Dios. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.